Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros estamos listos para más uno de nuestros cultos virtuales. Para mí es un gozo, un placer poder estar juntos y saber que estamos como iglesia. Por eso que siempre queremos animarles de que a las 11 estemos juntos como iglesia, a pesar de que no estamos en el mismo lugar, pero la iglesia es espiritual, así que nosotros podemos seguir siendo iglesia a pesar de la distancia. Hoy preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, para poder alabar a Dios, para poder orar juntos. Así que quiero invitarles de que oremos para dar inicio a nuestro culto. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor, has bendecido nuestra iglesia, Señor. Hemos sentido, Señor, tu mano, hemos sentido, Señor, tu presencia. Hemos estado unidos, Señor, hemos visto, Señor, yo he sentido eso, de cómo que como iglesia hemos estado unidos. Hemos podido orar, Señor, juntos todos los días. Hemos podido sentir el amor, el cariño también de la congregación y la preocupación de cada uno, llamándonos, Señor, uno al otro, para que así podamos, Señor, seguir creciendo en tu voluntad. Así que habla en nuestros corazones el día de hoy, Señor, y permita que en la realidad, Señor, podamos salir, Señor, de ese tiempo con nuestro corazón edificado y preparados para hacer tu voluntad, Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor. Aprovechamos para orar por los que están enfermos, Señor, los que han pasado necesidad, de que tu mano, Señor, esté con cada uno de ellos, Señor. Y no permita, Señor, que ninguno, Señor, venga a pasar, Señor, la necesidad, Señor, sin que no sea tu propósito, Señor. Esté con nosotros, bendíganos en nombre de Jesús. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hasta hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hasta hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambia
cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Amado Dios, le doy infinitas gracias por permitir estar en su presencia, alabarte y glorificarte. Como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, en estos momentos de pandemia por el COVID-19, aunado a tantas tribulaciones diarias, muchos de tus hijos estamos pasando tantas pruebas, Señor, uno más fuerte que otro. He sentido tanta necesidad de ti, mi Señor. Sé que tú eres fiel y poderoso, que a ti nada se te escapa de las manos y que todo esto forma parte de un propósito. Es por esto, mi Señor, que te suplico que en medio de todo esto nunca nos falte tu compañía, tu fortaleza, que solo tú lo das. Confío en todas tus promesas. Eres mi luz, mi refugio, mi roca fuerte, mi amparo y mi salvación. ¿A quién temeré? Gracias nuevamente y bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, esta gran familia, y que tu voluntad esté por encima de los míos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi
mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, Señor. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amado Señor, le doy gracias por este día, Señor. Le doy gracias por su fidelidad, porque usted no desampara a sus hijos. Gracias, Señor, porque usted nos hace participar de todo lo suyo. Ayúdenos, Señor, a ser buenos administradores de lo que se nos ha encomendado, que seamos fieles como usted ha sido con nosotros. Amado Padre,
le pido por nuestro país, por las personas que están pasando por necesidades económicas y de salud. Abra sus ojos y que vean en usted la esperanza de vida. Le pido, amado Padre, por los gobernantes de este país, para que sean buenos administradores de lo que se les ha encomendado, que sus corazones se vuelvan a usted, Señor. Amado Padre Celestial, también le pido por todos los funcionarios de la salud, para que ellos también puedan ver su soberanía. Sean también fortalecidos, Señor, en lo físico como en lo espiritual. Señor, también le pedimos que fortalezca la fe, Señor, de sus hijos y que su esperanza, Señor, siempre esté en su palabra. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tu
conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh. Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo para ofrendar. En 2 de Corintios 9, Pablo nos está exhortando sobre la generosidad como exigencia nuestra. En el verso 6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Hermano, este es el tiempo de dar. Este es el tiempo para compartir. En el mundo, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia hay necesidad. Y todos estamos llamados a atenderla. Es el tiempo de entregar parte de lo que el Señor nos da. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Él nos los dio. Todo, el 100%. ¿Cuánto es del Señor? El 100%. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas son necesarias para atender las necesidades. Aquí mostramos el número de la cuenta corriente de nuestra iglesia, y si alguno no tiene cómo hacer el depósito de su diezmo o de su ofrenda, puede llamar al número de la iglesia y alguien podrá ir hasta su casa para retirarla. Damos gracias al Señor porque Él siempre ha sido con nosotros generoso. Su misericordia siempre nos ha llenado. Gracias, Padre, porque tú un día enviaste, nos diste, nos dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos llegar hasta Él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento que como cuerpo tuyo, Señor, podemos entregarte algo de todo lo que tú nos das, Señor. Bendice a cada familia de nuestra iglesia, Señor. Cuida de sus corazones, de sus almas, Señor. Provee para todas sus necesidades, Señor, y también a nosotros, los que tenemos la responsabilidad de compartir y de entregar los diezmos y ofrendas. Danos también de tu amor, de tu misericordia y de tu sabiduría para hacer entrega de todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Cuida de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos, capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad.
De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar y, para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal. El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto entre Dios e Israel mediado por Moisés y el nuevo pacto entre Dios y los corintios mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte. En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús.
La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito. Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo. Se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata Segunda de Corintios. Qué bueno, ¿verdad? A mí me encanta el panorama bíblico y este panorama bíblico de 2 de Corintios nos explica tan bien sobre por qué Pablo escribió esta carta. Para la próxima semana quería animarles de que nosotros pudiésemos
leer Gálatas. Es otro libro maravilloso, estoy seguro que vamos a poder disfrutar mucho. Gálatas completo para la próxima semana que podamos leer y preparar nuestro corazón. Pero hoy vamos a estar hablando justamente de 2 Corintios dentro de esta super serie llamada Lee la Biblia. El año pasado estuvimos trabajando con el Antiguo Testamento y este año estamos con el Nuevo Testamento y ahora ya estamos en 2 Corintios. No sé ustedes, pero yo he sido muy bendecido. Dios ha hablado también mucho a mi corazón. Uno piensa que cuando uno está predicando, en la realidad es como que está hablando a otras personas. Pero uno predica primero a uno mismo y después ustedes reciben lo que Dios estuvo hablando a mi corazón para haber cambios dentro de mi vida. Así que también espero que pueda servir de la misma manera para cada uno de ustedes. Y hoy, como quizás uno de los textos más interesantes dentro de este libro, está justamente el que expresa esta verdad, que es el título por lo cual nosotros vamos a estar hablando hoy: Bástate mi gracia. Así que quiero invitarles de que oremos y pidamos al Señor que esté hablando con cada uno de nosotros durante esta predicación. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Y aún más, Señor, a leer 1 y 2 Corintios, antes de haber leído Romanos, y haber visto también, Señor amado, todo el proceso de los evangelios y de hechos, hemos podido ver, Señor amado, tú llamándonos a ser iglesia, iglesia verdadera, que podamos aprender a ser iglesia. Y hoy tú también, Señor, quieres hablar a nuestro corazón, así que usa mis labios, Señor. Permita que cuando yo esté hablando, pueda hablar, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí en 2 Corintios, Pablo expone quizás uno de los más grandes peligros del camino de la fe. Y este peligro es el enorgullecerse en el tipo de cristiano que nosotros somos. Déjame explicar. Mira, al principio nosotros nos encontramos con Cristo, entramos en la experiencia de Dios de empezar a crecer. Todos nosotros hemos pasado por eso. Entramos en una comunidad cristiana. Muchos de ustedes empezaron su vida cristiana quizás acá en la ICQ o quizás en otra iglesia. Y vivimos durante mucho tiempo esta luna de miel de poder estar en la presencia de Dios junto con los hermanos, creciendo y poder aprender más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algunos fueron discipulados, otros muchas veces no, estuvieron simplemente participando de la iglesia. Pero durante todo ese periodo nosotros empezamos a aprender varias cosas. Uno aprende, por ejemplo, a levantar la mano cuando está alabando a Dios, a orar en voz alta. Muchos cuando empiezan no saben cómo orar en voz alta y muchas veces prefieren ni siquiera orar, pero con el tiempo vamos aprendiendo. Aprendemos a leer la Biblia, aprendemos a disfrutar de todo lo que la Biblia tiene para nosotros, cómo testificar, cómo hablar de mi fe para otras personas. El Señor realmente nos lleva a experiencias tras experiencia para poder ir creciendo como cristiano. No sé, ¿te sientes identificado? Yo sí, he pasado por mucho de estas cosas. Al final nosotros nos sentimos en un cierto momento limpios, reconciliados, salvados, que nada nos va a sacar realmente de eso. Estamos enamorados de Cristo y creemos que estamos caminando en la realidad tras las huellas de Jesús. Empezamos a dar testimonio realmente de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y muchos de nosotros escuchamos también hablar, por ejemplo, que el viejo hombre ha muerto porque hemos sido crucificados con Cristo. Y eso de alguna manera nos da esperanza. Pero la realidad, hermanos, es que el viejo hombre sigue muchas veces vivo y en pie de lucha. Él quiere reconquistar el lugar que había perdido en nuestros corazones. En la mayoría de nosotros encontramos esa circunstancia de que hay como empezamos a crecer y de repente se cae en un momento en que nosotros empezamos a tener muchas luchas contra la carne.
Y es cuando realmente el Espíritu está creciendo en nosotros. Y realmente el Señor quiere ser Señor de nuestra vida y quiere sacar todo lo que es Señor dentro de nuestro corazón. Y empieza esta batalla fuerte. Y esto no es luego en el inicio. Esto después de un tiempo empieza a pasar justamente eso. Y es el viejo hombre intentando tomar su lugar y queriendo realmente volver a resucitar después de que había sido muerto y había sido resucitado con Cristo. Y poco a poco entonces se va manifestando justamente este pequeño fariseo hipócrita dentro de cada uno de nosotros, de que muchas veces nosotros empezamos a transformarnos en religiosos y olvidamos realmente de esta relación íntima con el Señor, de todo lo que habíamos vivido al principio. Por eso yo digo este pequeño fariseo hipócrita, y estoy hablando de mí, estoy hablando de cada uno de nosotros. Es una enfermedad espiritual muy, muy peligrosa cuando nosotros empezamos a menospreciar a aquellos que nosotros decimos que no conocen a Dios. Empezamos a juzgar y empezamos a despreciar a las otras personas. Y muchas de nuestras oraciones, nosotros también caemos en esta tentación, y muchas veces nuestras oraciones son infladas, hinchadas. Y muchas veces nosotros decimos: gracias, Señor, porque yo te conozco. Gracias, Señor, porque en la realidad yo no soy lo que era antes. Gracias, Señor, porque no soy como otras personas, Señor. Gracias porque yo no soy como aquellos. Y empezamos entonces muchas veces a tomar esa actitud de farisaísmo dentro de nosotros. Nosotros juzgamos a las personas porque ellos no alaban como yo alabo, no oran como yo estoy orando. Y sabe que esto puede pasar con cualquier uno de nosotros. Yo mismo en algún momento también he vivido muchas veces esta circunstancia, y hasta con un espíritu escrupuloso criticamos a los que están orando oraciones simples. Es como que nosotros tenemos la última chupada del mate, como que estamos en otro nivel, un nivel de discipulado, un nivel que ya nos sentimos libres para criticar libremente, nos sentimos libres para juzgar a otras personas, para hablar sobre la experiencia de otras personas, y creemos que en la realidad nosotros estamos súper bien, que estamos listos para poder entonces empezar a juzgar a otros. Nosotros muchas veces estamos mirando los años que tenemos de evangelio y nos sentimos mejor que la mayoría por eso. No, yo estoy desde el inicio. Cuando escucho eso es como que, un fariseo nació. Estoy a tanto tiempo haciendo eso, tengo experiencia. No, es que mis oraciones son profundas, lo que estoy haciendo es mucho más profundo que la mayoría. Nos juntamos cursos, maestros, para justificar nuestro crecimiento. No, es MacArthur, no, es que yo he leído mucho, y también respecto de las predicaciones de no sé quién, y empezamos a llenarnos de maestros del mundo, de personas que son cristianos, pero que son maestros de este mundo, y empezamos a hincharnos y creer que porque he leído varios libros de esta persona, John Piper y eso, que entonces ahora yo puedo ser mejor entonces que la mayoría de las personas, porque tengo la última revelación de Dios para poder realmente vivir y ser un hombre más sabio y más espiritual que la mayoría. Empezamos a hacer todo un trabajo de lobby político. ¿Entiendes esa expresión? Cuando los políticos empiezan a ir de una y otra persona para influenciar con opiniones personales de cómo debería funcionar la iglesia, de cómo tiene que actuar un pastor o un líder. Esto para no tener que usar la palabra murmuración. Ya hacemos entonces ese trabajo de lobby político, de empezar es que no me gusta eso de la iglesia, es que no me gusta esta persona, la forma, y empezamos a juzgar, y esto va a empezar a crecer dentro de nuestro corazón, como que ya tenemos la revelación de la perfección y somos estas personas, por más que
Ninguno está buscando esto, hermanos, pero es un peligro, es una enfermedad que puede llegar a venir y dominar cada uno de nuestros corazones. En la realidad, cuando esto llega, ha nacido un fariseo inflado de autosuficiencia, perfeccionista, legalista, se siente superior, más santo y a veces hasta mejor cristiano que la mayoría, o quizás no, pero está listo para poder mostrar el error de la mayoría de las personas. La fuerza de este nuevo fariseo que están haciendo, el engaño de pensar que tiene más autoridad que los demás por su tiempo, por de dónde viene, por quién, de quién escuchó, cuánto ha leído de la palabra de Dios, pero porque está tanto tiempo en la iglesia, porque vivió tantas experiencias ya y por eso puede quizás saber más que la mayoría. Y sabe, esto puede hasta ser cierto, pero esto no se debe presumir. Nosotros no tenemos que estar haciendo ese tipo de cosas ninguno. Ni yo como pastor, ni Billy Graham, ¿entiende? Ningún hombre de Dios debería estar presumiendo sobre esto. Nos olvidamos muchas veces de que todo don perfecto viene de Dios. Y esto no es para presumir, sino para servir a los demás. Y entonces, ¿qué tiene entonces que no haya sido recibido de Dios? ¿Qué es lo que nosotros no hemos recibido del Señor? Entonces la gloria es de quién? Es de Él, no de nosotros. Y muchas veces para sanar esta enfermedad, yo solamente hice como un diagnóstico de lo que puede pasar en la vida de muchos de nosotros. Y quizás esto ha tenido, si tú has sentido alguno de esos síntomas en tu corazón, quizás tienes que saber que el Señor realmente está también hoy queriendo sanarte de esta enfermedad. Y para sanarnos de esta enfermedad espiritual, el Señor nos lleva por los valles de las pruebas espirituales. Y es justamente sobre esto que quisiera compartir con ustedes dentro de ese tema, bástate mi gracia. El apóstol Pablo sabía muy bien de esta tentación, porque él vivió. Pero la diferencia entre él y nosotros es que él sí tenía mucha razón para exigir de Dios y de las iglesias su derecho. Allá en 2 Corintios 1, 18 y el 21 al 30 dice así. Es un texto largo, pero es como la defensa de la carne de Pablo, del farisaísmo de él. Pero él lo habla esto con mucha vergüenza, o sea, mostrando realmente su insatisfacción con él mismo, de darse cuenta que en algún momento él dejó esto subirle la cabeza. Él dice, puesto que muchos se glorían según la carne. Él está hablando de una carne, no esta carne negativa que hablamos, pero una carne positiva, que según la carne, o sea, según las cosas prácticas que hago, lo que sí se puede reconocer como las cosas que he alcanzado, mis logros en este mundo. Él dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré para vergüenza mía. Él empieza a poner y demostrar que yo he confiado en mis capacidades en algún momento y me avergüenza tener que admitir eso. El texto es como él hablando de algo que realmente había vivido, pero que ahora él ya no vive más de esta manera. Él dice, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiados débiles. Él reconociendo que se dejó caer por eso, como algo que cualquier uno de nosotros podemos llegar a caer. Y dice, pero en lo que otros tengan osadía, hablo como locura, porque él está diciendo, sabe, yo no estoy hablando como un hombre de Dios, estoy hablando como un loco que cree que puede algo. Bien, ahora voy a seguir el texto de forma más secuencial. Dice, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más.
en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia, quien enferma y yo no me enfermo, y a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo llega en todo ese momento y dice, ¿sabe qué? Yo he hecho de todo. Yo he tenido muchas experiencias. Yo tengo muchas cosas para llenar la boca para poder hablar de todo lo que hice. Tengo mucho tiempo en el Evangelio. Conozco muchos predicadores. Quizás yo estoy entre ellos, de los mejores que están ahí. Y Pablo se llena de eso, pero dice, ¿sabe? Yo me avergüenzo de contarles esto. Y hablo como loco. Cuando hablo de esta, ¡qué locura! ¿Cómo puede ser que yo pensé algo de positivo respecto de mí? Como si naciera de mí todo eso, como si yo fuera algo más especial porque tengo todas estas cosas. Y al final termina entonces el texto diciendo, ¿sabe qué? Si hay algo en lo que gloriarse, yo me voy a gloriar, no es en todas estas cosas, y sí en mi debilidad. Pablo se da cuenta, hermanos, que había este peligro en la vida espiritual y hubo para él, y para que él pudiese alinearse con Dios y seguir entonces confiado en Jesús, y no en esta carne, y no en sus logros. Y parece, hermanos, que al principio del proceso de quebrantamiento de la carne de Pablo, esto no fue algo así como muy voluntario de él. Me voy a explicar durante el tiempo que vamos a estar acá estudiando justamente ese texto. Sino que este quebranto de Pablo para dejar de confiar en todos estos logros, en todo lo que él creía que era como ganancia al principio, que él era mejor que otras personas, esto fue causado por Dios su quebranto, al punto de llevar al ideal quebranto, lo que siempre yo llamo de el punto cero. Cuando Dios nos lleva a aquel punto que dice, ya no puedo más, se me acabó. Cuanto más intenté crecer, Dios me humilló y no permitió que yo creciera y cosas pasó acá. Y a veces quiero culpar a hermanos, quiero culpar al pastor tanto, quiero culpar a tal persona, quiero culpar a alguien que hizo algo en mi vida y que ahora estoy como estoy, quizás por esta persona, pero no es porque yo sea malo o algo así. Y muchas veces es exactamente eso lo que nosotros hacemos para intentar no llegar en el punto cero, para seguir luchando, para seguir teniendo excusas, para seguir en la realidad justificando mis errores, mis fracasos, y empiezo a hacer cosas, a culpar a otras personas por algo que es culpa mía, por algo que en la realidad es porque yo quise tomar el lugar de Dios, así de simple. Quise tomar el lugar de Dios en mi vida. Quise ser semejante al Altísimo. Y el Señor llamó la atención de Pablo. Y aquí es el texto principal justamente de nuestra predicación. Y es el texto que quiero destacar y trabajar un poco sobre él. Que está en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones
no me asaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahí está, el aguijón en la carne. Que era un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto me habla tan profundamente en mi corazón. Pablo tenía todos sus logros, todo lo que había hecho supuestamente para Dios, todo lo que había logrado alcanzar por amor a Cristo, tantas experiencias. Y llega el punto entonces que dice: sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es mi momento más glorioso? El momento realmente de mayor bendición en mi vida cuanto a la presencia de Cristo. Es en la debilidad, en la afrenta, en la necesidad, en la persecución y en las angustias. Porque cuando llegué a este punto cero, que dije: yo no puedo seguir, es tan duro esto para mí, no, ¿por qué me está pasando eso, Dios? Y entonces Pablo dice: llegué, este es el punto que el Señor quería llegar conmigo, el punto en que ya no me asalte, el punto en que ya no son las cosas que hice, el punto en que es el Señor que toma el control, porque ya no puedo hacer nada, soy servo inútil. Cuando llego a este punto que realmente digo así: Señor, no quiero seguir luchando, Señor, lucha tú por mí, ya no tengo fuerzas. Y el Señor dice: aleluya, qué bueno, llegó el momento que yo empecé a actuar en tu vida. Así que este momento de llegar en este punto cero, este punto de completa debilidad, en que no hay más capacidad, no hay más estudios, no hay más diplomas, no hay más tiempo de cristiano, no hay más experiencia, no son mis grandes maestros que van realmente a llevarme a lugar ninguno, es cuando en la realidad nosotros llegamos a la grandeza que el Señor quiere que lleguemos. Y quisiera entonces explicar algunos de estos puntos que ese texto destaca. En primer lugar, quisiera hablar un poco sobre el aguijón en la carne de Pablo, esta espina en su carne. En la realidad, algo que quizás tú tengas duda, y yo he tenido muchas veces duda y preocupación en conocer y saber un poquito más sobre eso. Los especialistas en el Nuevo Testamento han discutido sobre esta naturaleza de esta espina en la carne de Pablo. Ya que el mismo Pablo no explica lo que era, no dice, él simplemente dice que tenía esta espina, pero no dice justamente lo que es, solamente que había clamado a Dios, pedido en oración 3 veces para que Dios lo sacara, y Dios no lo sacó, y le dijo: no, bástate mi gracia. Algunos han sugerido, y solo podemos hacer eso, que se trataba de una enfermedad de Pablo, lo cual él quería ser libre de esto para poder servir más libremente al Señor. Otros que en la realidad posiblemente este aguijón pudiese ser sus constantes persecuciones, porque él fue muchas veces perseguido, y principalmente por la gente que era de su propio pueblo, y era el pueblo de Dios, el pueblo que estaba esperando al Mesías. Yo personalmente, hermanos, y es mi especulación en la realidad cuanto a eso, yo personalmente creo que se trataba de rechazo de su pueblo, los judíos, al mensaje de Jesucristo. Porque piensen una cosa: ¿cómo yo voy a hablar del Evangelio si mi propio pueblo rechaza lo que yo digo? Es como que yo estoy hablando justamente de algo, de una experiencia profunda en mi vida, pero mi familia toda me rechaza y ninguno quiere esta experiencia que tengo. Entonces como que me debilita, una cosa así como que pucha, ¿por qué no me creen si son los míos?
Y quizás esto también pasa a veces dentro de la iglesia, cuando uno le está hablando de la palabra de Dios y los mismos hermanos no te creen. Y esto pasa a ser un aguijón en la carne a veces de muchos pastores. Entonces yo considero que personalmente que puede llegar a ser eso, pero no sabemos. Sea lo que sea, hermanos, este aguijón que Pablo citaba, Dios no consideró necesario que supiéramos en la realidad lo que era. Y las especulaciones también no nos ayudan mucho a poder llegar a esta conclusión. Lo que sí es evidente es que se trataba de algo causado por un agente de Satanás, o sea, había una obra del diablo detrás de eso para que él estuviese así, pero con el permiso de Dios, o sea, Dios lo permitió, tenía un propósito y estuvo usando el diablo para debilitarlo en alguna cosa, pero Dios tenía un propósito, lo cual Pablo mismo dice, para no enorgullecerse y no crecer y no estar cayendo en este constante problema del farisaísmo, de creer que soy mejor que las demás personas. Y hermanos, si Dios es capaz de usar hasta el diablo para cumplir su propósito en nuestras vidas, ¿no usaría a tu hermano que sirve al mismo Dios que tú sirvas? Es una pregunta. ¿No usarías a tu pastor? Así que dejemos de seguir luchando, hermano. Muchas veces estamos luchando. Y gocémonos en la debilidad, en el quebrantamiento, en llegar a este punto de decir, ¿sabes qué? No voy a seguir luchando. Yo voy a entregar esto al Señor. Yo voy a renunciar a este derecho de seguir luchando por eso que no me gusta. Y voy a dejar que el Señor haga su obra. Él tiene el control de todo. Pablo y Jesús oraron para que Dios pudiese liberarlos del problema que ellos enfrentaban. Y en ambos casos, Dios no eliminó el problema. Ni Jesucristo de no morir en la cruz, ni Pablo de que le sacara realmente este aguijón en la carne. Y era debido a los planes y los propósitos de Dios para la humanidad, para cada uno de ellos que Dios estaba preparando ya desde la creación del mundo. Y en lugar de ellos, Dios dio su gracia para que ellos pudiesen seguir adelante a pesar de estos problemas. Bien, no sabemos qué puede ser ese aguijón, pero seguramente tú debes tener algún aguijón. Quizás yo soy un aguijón en tu carne, no sé. Tú tienes que preguntar al Señor y quizás tú has pensado muchas veces, ay, ¿por qué el pastor es así conmigo? ¿Por qué me dice cosas así? Y quizás también tú puedes llegar a ser un aguijón en mi carne. La verdad es que nosotros en este proceso de crecimiento, Dios permite muchas veces en la relación familiar, en la relación de iglesia, de que tengamos esa dificultad entre nosotros, así, nosotros muchas veces decimos, Señor, pero no soporto, no quiero, yo quiero algo. Y Dios está usando eso, y Él quiere llegar en este punto de decir, ¿sabe qué? Bástate mi gracia. Y sobre esto me gustaría también hablar como segundo punto dentro de esto. ¿Qué significaba esta expresión, bástate mi gracia? Hermanos, mientras nosotros avanzamos en el llamado de Dios, muchas veces, ponemos nuestros intereses personales o nuestras necesidades individuales antes de seguir el plan de Dios. Déjame explicar. Muchas veces nos sentimos bendecidos cuando Él responde, por ejemplo, a nuestras oraciones. Oh, Dios responde a mis oraciones. Yo oré y el Señor me dio eso. La otra vez yo pasé por un problema, estuve orando y el Señor solucionó realmente mi problema. Es por algo, ¿eh? Es por algo. Y a veces nosotros les decimos a la gente, oye, si Dios te respondió es porque es por algo, es porque tú tienes algo de especial. Y a veces le estamos ayudando al hermano realmente a llegar en este punto de, wow, yo soy realmente algo más que especial. Y es un peligro. No estoy diciendo que nosotros no tenemos que tener una buena autoestima, pero sí que esto puede caer en un peligro de que tú ya dejes de escuchar a Dios cuando las cosas no son como tú esperas. Y esto es el gran problema que estamos hablando acá.
como si fuera una obligación de Dios de responder a nuestras oraciones. Yo he escuchado mucho las oraciones en esta época de pandemia. Mucha gente exige de Dios como si Dios tuviera que hacer, como si Dios tuviera que hacer lo que yo estoy pidiendo, como si Dios permite alguna cosita más, es como que ya es demasiado. Es como que nosotros queremos decir, Señor, tú tienes tus planes, pero yo tengo un plan mejor, ¿sabe? No hagas así, Señor. No permites que tal cosa pase. Y es como que en la realidad nosotros creemos que es como obligación de Dios de bajar un poco a nuestra gran sabiduría, el gran conocimiento que tenemos de los planes, de cómo Él debería actuar como Dios. Claro que nosotros no vamos a decir eso nunca, pero es así que realmente a veces en el fondo de nuestro corazón nosotros estamos exigiendo de Dios que Él en la realidad esté cumpliendo nuestra voluntad. Cuando ocurre un accidente, cuando ocurre una enfermedad, un problema, un imprevisto, algo que realmente no me gusta, oramos a Dios entonces pidiendo que Él haga su voluntad, pero recordándole que hicimos tal y tal cosa. Ya, Señor, mira, yo he estado en oración, yo he ayunado, yo te he servido, por eso te pido, Señor, escucha lo que te estoy pidiendo. Y esperamos entonces que sea hecha su voluntad, cuando en la realidad lo que queremos es que sea hecha nuestra voluntad. Y esto pasa en la vida de todos. ¿Con quién me casaré? Que sea hecha mi voluntad. ¿Dónde voy a trabajar? Que sea hecha mi voluntad. ¿Cómo la gente tiene que tratarme? Que sea hecha mi voluntad. ¿Qué futuro, qué éxito yo voy a tener en la vida? Que sea hecha mi voluntad. Y Pablo, hermanos, tenía una necesidad cuando cita ese tema. Y era algo que aparentemente, si hubiera, desde el punto de vista de Pablo, una solución, sería un beneficio quizás para él y para el ministerio. En su mente él pensaba así como, si me sacan esto, si permite que me pase esto, si Dios saca esto de mi vida, todo va a mejorar, el ministerio va a mejorar, mi vida va a mejorar. Y entonces él empezaba a orar pidiendo, Señor, saca esto. Es lo más sabio, Señor, saca eso de mi vida. Pero la respuesta no fue lo que él esperaba. Simplemente fue bástate mi gracia. Dios puede hacer todo lo posible y más aún, hermano, incluso lo imposible. Estamos hablando de un Dios que puede todo. Aquí no se trata si Dios puede o no puede hacer lo que yo estoy pidiendo al Señor. Se trata que en la realidad, si nosotros realmente estamos viviendo la gracia de Dios. Mucha gente entiende mal la gracia de Dios. Cree que la gracia de Dios es hacer las cosas que me agradan, que es un regalo. Entonces un regalo es lo que me gusta. Pero no entienden que la gracia en la realidad es conocer más del poder de Dios. Saber que estar con Dios, podemos estar seguros de que Él escogió lo mejor para nosotros. La gracia de Dios es poder saber que el final, lo que Dios escogió, era lo que necesitábamos. La gracia de Dios muchas veces es no responder a lo que tú estás pidiendo, para darte lo mejor, porque Dios sabe todo. Tú no sabes del futuro, hermanos. Tú no sabes lo que te está pasando. Tú no sabes cómo el diablo ha intentado zarandearte. Tú no sabes cómo en la realidad el diablo ha intentado desviarte de la voluntad de Dios. Y Él está haciendo de todas las formas de hacer con que tú no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Y cuando nosotros empezamos a veces estar en oración a querer manipular a Dios, Señor, pero nosotros muchas veces estamos luchando contra la voluntad de Dios. Cerramos nuestro corazón de saber que Dios es Dios perfecto, de que en la realidad deberíamos tener más oración de gratitud. Señor, gracias porque me trajiste hasta acá. Y estoy seguro que todo lo que tenga que pasar es para mi beneficio, Señor. Esta es la mejor oración de un cristiano, que de repente, pero Señor, pero eso, pero no, así no, pero... Y muchas veces nuestra oración, por más que pueda aparentar algo espiritual, no es tan espiritual así, porque no demuestra este quebrantamiento, no demuestra que la gracia de Dios te basta.
que Dios es suficiente para cualquier situación. Así que, hermanos, lo más importante en nuestra vida, en nuestras oraciones, en lo que tiene que hacer realmente el cambio de mente en nosotros, lo que más importa no es lo que Dios nos pueda dar, no es la respuesta que Dios pueda dar a nuestras oraciones, sino su presencia. El placer de solo confiar en Él, sin esperar recibir nada. Señor, confío en ti, Señor. Tú tienes lo mejor para mí. Si quieres, yo pasaré por eso. Si no quieres, tú me sacarás porque tú sabes lo que es mejor para mí. Yo solamente bajo la cabeza y digo, Señor, yo no soy tan sabio así. Yo soy una persona que quiero aprender de ti, Señor. Guíame por estos caminos que yo no entiendo, Señor. Y quiero simplemente decir, confío en tus propósitos. Confío en ti como mi guía. Esto es, hermanos, lo que hemos estado hablando de alinearse, ¿verdad? Con Él, dejarse llevar. No intentar ayudar en el proceso que Él planificó para nuestra vida. Señor, pero yo pienso que así era mejor, Señor. Para de luchar, hermanos. Yo digo esto también para mí. Para de luchar. Bástate mi gracia, es lo que el Señor dice. En otras palabras, hermanos, lo que quiere decir esto, bástate mi gracia, es basta para ti saber que yo te amo. Eso es lo que el Señor está diciendo a Pablo. Pablo, basta saber que yo te amo, así que por favor déjame ser Dios, déjame hacer mi trabajo. Confía en mí, hijo, confía en mí, sepa que yo te amo. Basta creer que todos mis planes son perfectos. Basta creer que mi camino para ti son los mejores. Esto es lo que significa bástate mi gracia. Basta confiar que yo soy verdaderamente justo, que yo no soy injusto, yo no estoy haciendo algo para destruirte o algo para ofenderte, para dejarte triste, no. Que si yo hago algo que tú no entiendas por qué te está pasando, solo confíes en mí, no en tu sabiduría o en tu fuerza. Bástate mi gracia significa, basta entender que no mereces nada, que todo es un regalo mío para ti. Aunque lo que aparentemente tú ves es algo terrible, pero un día tú vas a entender que era lo mejor, que yo tenía lo mejor para ti. Pablo llegó a entender eso, hermanos. Llegó a entender y vivir, y quizás por eso Pablo tuvo un cambio en su literatura de un hombre muy fuerte, muy radical, un hombre que enfrentaba líderes como Pedro, como Marco. Ver un cambio tan radical de un hombre quebrantado, porque eso no viene como cuando nosotros entregamos nomás nuestra vida a Cristo. Esto viene con un proceso de quebranto, de que si tú no te quebrantas voluntariamente, Dios te va a traer quebranto, porque Dios quiere eso, Él quiere ser tu Dios. Él quiere que en la realidad tú no lo uses como alguien que te da cosas, pero sí que Él es el autor de todas las cosas. Tu papi, el que te ama, el que piensa en ti, el que es perfecto, el que es justo. Y Pablo usa dos textos muy interesantes para demostrar que él entendió, y ojalá que al leer ese texto nosotros también podamos decir que hemos entendido el proceso. 2 Corintios 4, del 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro, la gracia, ese tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no mía, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, levando en el cuerpo siempre, por toda parte, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo entendió que no es cosa de cristianos seguir luchando. Cristianos no son luchadores contra otros cristianos, contra iglesia, contra teología, contra pastores. No, son hombres que dejaron de luchar. Son hombres que nuestra lucha es en la rodilla. Nuestra lucha es en oración.
Nuestra lucha es confiando en el Señor. Nuestra lucha es intercediendo. Nuestra lucha es hablando con palabras mansas. Nuestra lucha es amando. Nuestra lucha entregando nuestra propia vida. Pablo entendió eso y dice, ¿sabe qué? Y si aún me persiguen, si hablan mentiras de mí, si me dicen cosas que me ofenden, si en la realidad dicen cosas que yo no creo que sea así, pero no importa. Yo no voy a luchar. Yo voy a seguir sirviendo a mi Señor. Porque a mí me basta la gracia que Él entrega para que yo pueda servirlo. Y el segundo texto está también en 2 Corintios 4, del 16 al 18, que es muy lindo y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, hermano, lo que tú estás luchando y que estás angustiado, que no logras perdonar, que estás entristecido, que no quieres más participar en las cosas de la iglesia, que estás ahí como amurrado, que no quieres más crecer, el Señor está diciendo, porque esta leve tribulación momentánea, esto es lo que la palabra de Dios dice, jamás vendrá sobre ti tribulación que no sea leve y momentánea. Pero como si toda la historia que hemos hablado es porque no tiene que ver con lo que nosotros vemos de circunstancias, sí, como Dios ve, porque Él dice así, al comparar estas cosas, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, para que puedas entender, hermanos, lo que hoy estamos pasando no se compara. Deja. El Señor me permitió pasar por eso. Permitió tal persona en mi vida. Permitió tal circunstancia. Esta persona hoy tiene autoridad sobre mi vida y yo no tengo más que hacer, no puedo. No luches. Déjate llevar. Deja Dios terminar el proceso en tu vida. Y cuando tú te entregues, allá adelante tú te vas a dar cuenta, uy, valió la pena, porque el Señor ahora, pucha, si yo supiera que iba a recibir toda esta bendición por haber dejado de luchar, no habría pasado meses luchando contra esta persona, habría desde el inicio dicho, Señor, confío en tus propósitos, yo no voy a seguir luchando. Así que no mirando nosotros las cosas que se ven, hermanos, sino las que no se ven, y tú no sabes lo que está en las regiones espirituales y cómo Dios está luchando para santificarte. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, hermanos, para concluir esta predicación, quisiera decirte que cuando pases por dificultad nuevamente, dejes de buscar, hermanos, tu propia voluntad. Busca en primer lugar el propósito de Dios. Señor, ¿por qué me permitiste vivir eso? Que esta persona estuviera en mi vida y que me hiciera esto que yo creo que está mal. ¿Tú quieres hablarme? ¿Tú quieres, Señor, hacer algo en mi vida? Muchos seguimos luchando, hermanos, muchos contra el propósito de Dios. Queremos manipular personas, queremos manipular líderes, padres, a Dios, con tristeza, con lamento y hasta con oraciones egoístas. Señor, saca a esta persona, Señor, ya no más, Señor, revela a esta persona y haz reconocer que está mal. Y Dios a veces, yo pienso que Dios escucha nuestras oraciones y dice, ay, hijo, quebrántate, ¿sabes? Más adelante tú te vas a dar cuenta que yo siempre estuve en eso. Dios sabe, hermanos, lo que te está pasando. Y sabe, Él está permitiendo todo eso para poder tratar realmente tu carácter. Así que Él quiere llevarte a ser más santo. Y muchas veces estamos luchando contra Dios, victimizándonos y luchando realmente contra su voluntad, contra algo que Él quiere cambiar en nuestro carácter. Y cuando entendamos
que todas las circunstancias que Dios permite en mi vida están realmente cooperando para que yo sea más santo. Vamos a vivir una verdadera espiritualidad cuando dejemos de luchar, cuando dejemos el orgullo de lado y digamos, está bien, no voy más a luchar. Suelta tus brazos, diga, Señor, ya no más. A partir de hoy voy a perdonar, a partir de hoy voy a hacer lo que me pidan que yo haga, a partir de hoy voy a procurar tener la mejor relación con esta persona, voy a hacer lo que me están pidiendo que tengo que hacer. Deja de luchar. Cree por fe, hermanos, que esta tribulación, que es leve y momentánea, oye, no se compara frente al peso de la gloria, del beneficio que Dios tiene para entregarte por causa de eso. Hoy, hermano, decide declarar como yo también quiero hacer esa declaración acá. Señor, voy a dejar de luchar, Señor. Voy a dejar de hacer mi voluntad, de seguir respondiendo cada vez que me preguntan, de tener que... No, Señor, ya no quiero más seguir luchando. Basta de mi gracia, que tú puedas decirme, Señor, basta de mi gracia, porque me basta, Señor, tu gracia. Señor, enséñanos esto, Señor. Tenemos tanto que aprender todavía, Señor. Muchas veces, Señor, ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos transformando en fariseos, Señor, hipócritas, creyendo, Señor, que tú tienes que hacer lo que yo creo que es la verdad. No me dejo, Señor amado, alinearme contigo y no me dejo, Señor, ser trabajado por ti. Leo tus palabras tantas veces, Señor, que dice que todas las cosas cooperan, Señor, y que nada en mi vida fue por acaso. Todo tuvo un propósito. Pero sigo luchando, Señor. Te pido por mí y por todos los que me están escuchando, por cada hermano. Aunque no nos guste, Señor, aunque no nos guste, llévanos al punto cero, Señor. Si nosotros, Señor, no nos quebrantamos, Señor, por voluntad propia, quebrántanos, Señor. Porque yo sé que al final tu quebranto, Señor, va a tener un peso de gloria, va a tener beneficio. Llévanos a este punto cero, Señor, porque si no, nunca, Señor, vamos a poder permitir que tú reines 100% en nuestra vida. Siempre vamos a estar reinando. Y ya no más, Señor. Bástanos tu gracia, Señor. Bástanos saber, Señor, que tú nos amas, que tú eres justo y que todo lo que pasa en nuestra vida, Señor, tiene un propósito. Yo quiero confiar en eso. Yo quiero, Señor, creer que tú estás obrando. Gracias, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Así que, hermano, no te olvides de saludar por lo menos a 40 hermanos esta semana, llamándolo a su casa. Y no se olvide, basta la gracia del Señor para ti. Es todo lo que necesitamos, su gracia. Que Dios les bendiga, les amo. Hola, yo me llamo Paula Gabriela Yáñez Vergara y nací en Viña del Mar. Vivo actualmente con mi esposo, Iber, y con mis 3 hijos, Daniel, Pablo y Gabriela. ¿Cómo conocí a Cristo? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, soy hija, nieta y bisnieta de pastor, pero a los 16 años tomé mi decisión de seguir a Cristo y desde entonces nunca más me he apartado de Él y le amo con todo mi corazón. Es una decisión que yo tomé y es la mejor herencia que mis padres me pueden haber dejado. Yo soy profesora,
Estudié para ser profesora de educación básica, pero en Brasil hice una especialización en idiomas. He sido profesora de español como lengua extranjera, de inglés, pero actualmente trabajo como profesora de religión, ya que también tengo estudios teológicos. Lo que más me gusta de la ICQ es que somos una iglesia que tiene una identidad amorosa, de cuidado, pero yo creo que lo más importante para mí es que somos una iglesia que realmente busca agradar a Dios, en que buscamos su palabra, buscamos andar en principios y estamos fundamentados en la verdad sólida de la palabra de Dios. Hola, soy Daniel dos Santos Yaña, nací en Viña y vivo con mis hermanos y mis padres. Yo conocí a Cristo con mis padres que me enseñaron desde pequeño. Yo hice mi decisión por Cristo varias veces, pero más la que me marcó más, la que encuentro más importante, fue a los 13 años y que fue también cuando fui bautizado. Y espero mantenerme el resto de la vida en esa decisión. Yo me dedico a editar videos, incluso ayudo en la iglesia a editar los videos de cultos y CQ Kids, y yo también soy desarrollador de juegos. Lo que más me gusta de la iglesia es el esfuerzo que tiene para que la palabra de Dios y el conocimiento de Dios esté al alcance de todos. Bien, hermanos, lo que ustedes acaban de ver es exactamente nuestra nueva sección en el culto que se llama Conoce a. Así como nosotros nos presentamos hoy, todas las semanas vamos a entrevistar a alguien para que podamos conocernos más profundamente y así podamos también aprovechar este tiempo de pandemia, de cuarentena, para poder conocer otros aspectos de nuestros hermanos que a veces en la convivencia diaria no podemos hacer. Y esto también es ser iglesia. Bendiciones.